es una presentación de RE/MAX Focus, la inmobiliaria más importante del país. MSL Corporate, empresa de logística internacional. Y Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Es una gran alegría para mí darles la bienvenida a este programa 1017 de Por Decir Algo, que además se enmarca en la histórica victoria del día de hoy de Uruguay ante la selección de Uzbekistán por 2-1. Ah, jugó Uruguay hoy. Leandro, Uruguay ¿Contra? Uzbekistán. Ah, sí. Fútbol 2-1. 2-1. Ah, sí. Y goles de Poyet. Sí, no estaba Poyet, ¿no? No, Torres, sí. Y Sanabria. Y Sanabria. Claro que sí. Qué golazo el segundo. La verdad, ¿Cómo le no pegó, lo vi. no? No lo vi. Me parece una falta de respeto poner un partido un lunes ¿a qué hora era? 9:45. 9:45 de la mañana, un amistoso, en otra parte del mundo, contra Uzbekistán. Todo eso es una falta de respeto. Podemos mandarle un mail a la AUF. Ya puse soporte@auf.com.uy. Falta de respeto. Falta de respeto. Por lo menos un poquito más tarde. Sí, un poquito más tarde. Es un horario lindo para quienes les gusta hacer cebo en la oficina, de todas maneras. Pero recién estás arrancando, o sea, no puedes arrancar con tanto cebo. O sea, si vos me lo pones a las 11, bueno, yo te hago 2 horitas de laburo y después, sí, bueno, pon el partido ahí, lo dejás ahí, está pronto. Para descansar un poco, después ves un rato almorzando. Exacto, a las 9 no estás ya ni desayunaste, aguanta un poco, estás dormido. Es muy temprano, pero es lo que sucedió. Uruguay le ganó a Uzbekistán 2-1 y siguió probando jugadores, aunque con menos rotación de la habitual. En una victoria que, por supuesto, no emociona a nadie, pero hay que decir a favor de Uruguay que nada de lo que sucediera en ese partido podía resultar demasiado emocionante. ¿Dónde fue hoy el partido? En Malasia. Sigue siendo Malaca, Malasia. El otro día también fue en Malasia. Sí, hemos ido a una gira por Malasia. ¿Y tenemos que pagar multa por los dos partidos o por uno solo? Sí, por los dos partidos. Ah, muy bien. Porque no se sabe si por eso o por otra cosa, pero no fue nadie aparte a ver los partidos, lo cual para los organizadores me imagino que es un golpe. Si vos no llevas a tus figuras, vendés menos entradas, ¿no? Eso para que por las dudas, para ahí la gente no sabe, pero cuando una selección acuerda un partido amistoso en el exterior, muchas veces la exigencia de quien organiza es, por ejemplo, decirle, mirá, tiene que venir, si no viene Valverde, me tengo que pagar $20.000, si no viene tal, eso se pone con nombre y apellido, y efectivamente en este caso Uruguay fue sin sus figuras. Uruguay tiene, ¿qué dirías? ¿Cuántas son esas 3 o 4 figuras en ese momento? Valverde, Bentancur, Darwin, seguro. Y Ugarte. Vos decís que de Ronald Araujo, bueno, valen menos, pero son dos jugadores de equipos de élite del fútbol europeo. Sí. Más abajo que eso ya no me iría mucho. Capaz que Josema todavía puede estar en la cláusula. Entonces, si están lesionados, vos no pagás. ¿Viste? Claro. Si el club no lo tiene un parte médico del club, no pagás la multa. Pero si vos por tu decisión no lo llevás, perdés mucha plata. Por eso a veces. Y en este caso era decisión del técnico no llevar ninguno. El entrenador del seleccionado nacional, Marcelo Bielsa. Perfecto. ¿Y a vos qué te parece? Que la gente que organiza, o sea, la parte organizativa de la AUF, ¿le tiene que preguntar a Bielsa, che, Marcelo, ¿hacemos un amistoso para probar? ¿O ya lo arreglamos? Mirá que tenés que llevar a Valverde. No, yo creo que. Porque no me parece mal que el técnico diga, vos, la verdad, ¿para qué voy a traer a Valverde si yo ya sé que Valverde es titular indiscutido? ¿Para qué lo quiero con un partido de Uzbekistán que quiero probar otras cosas? O sea, entonces, atenete los gastos vos, yo qué sé. Ahí, yo supongo que con cada entrenador es distinto. Me suena que con Bielsa ni siquiera se miran ahí en la mesa y dicen, no, andá, decile vos. Sí, no, dale vos. Decile vos vamos a hacerlo y si no lo pagamos. Vamos a hacerlo y si no lo pagamos. Lo pongo yo, dice, no te preocupes. Claro. Y ahí termina siendo esta decisión de Bielsa de probar jugadores. Tiene 20 que van a ir al Mundial, que ya los tiene más o menos decididos, y está buscando los otros 6, 8. Que saldrán de estos que jugaron hoy. De estos 13 creo que terminaron jugando hoy. ¿Lo viste todo el partido vos? Lo vi, no, todo no. El principio me lo perdí, después vi acá la mitad del primer tiempo y el segundo tiempo. Ahí va. Y fue un partido bastante aburrido. Y sí, es la verdad. ¿Qué querés que no te Y voy a tampoco mentir, vamos a pretender que un partido entre Uruguay y Uzbekistán sea una maravilla del fútbol mundial. Y el fútbol, además, en Uruguay, que no sé vos qué porcentaje dirías tiene de emoción y qué porcentaje de técnica. A mí cada vez me cuesta más ver partidos que no tienen emoción. Siempre fui un poco así.
Pero me es más fácil ver un partido, yo que sé, entre Progreso y Plaza Colonia, como el del viernes, jugándose el descenso, que un partido de la Premier League entre, no sé, dos equipos que juegan bárbaro. Hay mucha gente que a mí me... Sé que está mal, sé que para muchos amigos está mal lo que estoy diciendo, les Sí, pido sí. disculpas, pero la verdad es que me gusta esa parte del fútbol. Tengo amigos que me insultan por preferir ver un partido de béisbol de ahora que un Bueno, partido de sin emoción del fútbol. Eso Porque ya. me dicen que el béisbol tampoco tiene emoción. No, el béisbol es muy aburrido. No, bueno, la misma emoción que tiene la mayoría de los partidos de fútbol uruguayo. Es un deporte donde durante mucho tiempo no pasa nada. Pero no pasa nada El fútbol uruguayo. como Pero vamos a decir las cosas como son. Es lo claro, mismo. pero en el fútbol sí, nunca puede no pasar nada, pero siempre está la posibilidad de que pase. Y acá también. En cambio, en el béisbol hay mucho tiempo donde, bueno, uno va, agarra el bate, lo deja ahí, el otro va a buscar la pelota. Claro, en el fútbol ese tiempo están tirados en el piso haciendo de lesión. Pero no sabes si ahí no saca uno rápido y hay un gol. Ah, puede ser. Eso es lo que yo digo. Claro. La probabilidad de que pase. Leandro, hoy es 13 de octubre, Oh. lo cual inevitablemente me hace pensar en que ayer fue 12 de octubre. Mirá vos. Fue feriado, pero domingo, lo cual domingo mata feriado, Mata claramente. feriado, sin duda. Y el 12 de octubre es una fecha muy especial porque se recuerda lo Nos que... descubrieron. Claro, Nos cuando yo iba a la descubrieron. escuela era el descubrimiento de América y ahora, vos que sos Creo que es la padre, colonización, ¿no? ¿O cómo es? la conquista. La matanza. No sé No. cómo se está dando A específicamente ver. en la escuela. Cada país lo recuerda de muchas maneras distintas. España también lo recuerda, por ejemplo. Y me acuerdo que cuando yo iba a la escuela en el 92 fueron los 500 años y hubo un gran debate ya se empezaba a debatir sobre cómo presentarlo, pero todavía hablábamos del descubrimiento de América y después se fue pasando a hablar de la conquista de América, pero lo cierto es que es una fecha muy interesante de analizar. Sí, ya es mucho más el Día de la Raza. Como una mezcla de... ¿El Día de la Raza? Sí, como una mezcla de... A ver, la audiencia... De los que vinieron, de los que estábamos y de la raza que se generó a partir de esa mezcla. Qué ¿no? raro, porque además el concepto de raza es un concepto caduco ya realmente. Bueno, no se sé. usa más, pero bueno. ¿Cómo va a ser caduco? Me parece que no está ni... Yo puse ni- yo pongo 12 de octubre en Google y te aparece Día de la Raza. Pero vos decís que en las escuelas uruguayas se está hablando así. No tengo el teléfono acá. No Pero sé. Si alguien Será puede me puede escribir o nos puede escribir para mí es la contarnos. colonización. Conquista de América, colonización, ha tenido distintos nombres durante mucho tiempo. Y hoy, en Por Decir Algo, en este programa que como siempre está dedicado a algún tema, vamos a hablar de los vínculos entre el deporte y la colonización, en América principalmente, pero no solo, también en otros lugares. O sea que lo que preparé la raza no lo saco. Sacalo de la cabeza. Por Decir Algo, todos los lunes de 14 a 16 en vivo en Radio Mundo 1170 AM. Por Decir Algo Web, X. Por Decir Algo Web, WhatsApp 091 525252. Y en América, Leandro, hay muchas cosas para decir del vínculo entre la conquista de América y el deporte, pero una cosa que me apasiona es los nombres de los equipos de fútbol Opa. de este continente. Así que te voy a hacer un repaso A ver. por cuadros de nativos y conquistadores, empezando por el siguiente. El mejor show de entretiempo de la historia del deporte mundial. Ha sido así calificado, ¿no? Sí. Contale a la gente. Este temazo es de los Palmera en una final de la Copa Sudamericana que jugaba. Colón con Independiente del Valle, ¿no? La verdad que no me acuerdo. Sé que Colón. ¿Cómo estaba será ahí. que no nos acordamos quién ganó, que fue el rival? Ay, ahora me entró la duda. Perdió. Sí, fue con Independiente del Valle. Creo que Colón perdió. Sí, Colón perdió en un partido que llovía descomunalmente y en el entretiempo entraron los Palmeras en un show que fue impresionante. Me acuerdo de imágenes de un par de hinchas de Colón llorando, escuchando a los Palmeras, diciendo no puede ser que mi banda esté tocando con mi equipo acá. Hermoso. Pero Colón. Yo soy sabalero, dicen los Palmeras, en el único show que yo recuerdo que haya tenido real vínculo con su hinchada, por lo menos en este continente, en el sentido de que la gente que estaba en este tiempo no estaba tapándose los oídos para no escuchar. No me acuerdo si también hubo alguna banda
ligada a Independiente del Valle, por ejemplo, o a Ecuador. No me acuerdo yo tampoco. Porque si no es como Debe que, haber habido. si no le armaste la fiesta a los de Colón también. ¿Sí? Ahora, bueno, eran los que llevaron los hinchas, ¿eh? Sin duda, sí, estaba repleto. Colón. Hay muchos Colón, tenemos un Colón en Uruguay, Claro. que en este momento está peleando el ascenso de la segunda división, un histórico club del Brazo Oriental, y hay varios clubes en América que han llevado el nombre de Colón, Sí. que de alguna manera es el gran emblema del 12 de octubre, obviamente. Colón de Santa Fe, que estamos escuchando, nace de un grupo de compañeros de escuela, de amigos, que como siempre son todas las historias, dicen, bueno, más allá somos amigos, tenemos la escuela, y en algún momento en esa charla, en esa época, en el principio de los 1900, siempre alguno decía la misma frase que era, hagamos un cuadro. Hagamos un cuadro, bueno. Parece que entre varios de esos se dieron manija de hacer un cuadro y fueron a la casa de los hermanos Revechi, ahí, y le tocan la puerta. Siempre que van a hacer un cuadro y dicen, bueno, ¿quién tiene guita? ¿Cómo arrancamos? Hay que Bueno, buscar a uno. claro, hay que buscar a alguno, siempre. Parece que le tocaron la puerta y le dijeron, che, señora, ¿puede salir Revechi a jugar? Y la madre de Revechi le dijo, no. Claro, ¿qué querés? Ahora no puede salir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está estudiando historia. Con razón, lo fueron a buscar, claro. Entonces, al rato cuando se juntan y deciden formar el cuadro, el señor Aníbal Revechi, que dice, pongámosle de nombre Colón, que era lo que yo estaba estudiando cuando ustedes me vinieron a buscar. Claro. Ustedes me vinieron a buscar, yo estaba leyendo historias de Colón, entonces pongámosle de nombre Colón. Y le hicieron caso, así que fundaron el 5 de mayo de 1905 el Colón Fútbol Club, finalmente regresado a su castellano españolizado, mucho después ya no llamándose Fútbol Club. Y bueno, se fueron haciendo conocidos los gurises de la ciudad hasta que finalmente armaron un cuadro, armaron camisetas, se hicieron las camisetas rojo y negra, que conocemos todos, obviamente, y se las ganaron. De hecho, cuando fueron creciendo, tuvieron que jugar un partido contra otro cuadro que usaba las mismas camisetas, algo muy común. Muy común en eso, es verdad. ¿Qué partido? Para mí es el partido más importante que puede jugar un cuadro en su historia. En realidad son dos. Ese y el partido por el barrio, que también hay varias historias de cuadros que jugaron contra el otro cuadro del barrio para ver quién se quedaba con el barrio. Claro que sí, es hermoso. Ahí tenés, o sea, a morir. Eso tiene que ser a morir. O sea, es más importante que todo. Perdés los colores. Perdés la identidad. Perdés la identidad. Bueno, lo ganó Colón y por eso pudo mantener este rojo y negro. Un Colón que se lo conoce como el Sabalero, justamente por eso lo dice la canción. ¿Por qué se lo conoce como el Bueno, porque la primera cancha que tuvieron la tenían cerca de un río donde aparentemente se pescaba mucho sábalo. El sábalo, claro. Y incluso se inundaba y parece que quedaban unos sábalos ahí flotando en medio de la cancha. Claro. Así como debe quedar el hincha después de la discoteca y escuchar esto en el medio de la pista, así medio moribundo, así quedaba el sábalo. Mejor canción de cancha. Claro. Al estadio de Colón además se lo conoce Leandro como el cementerio de los elefantes. Es un gran apodo que Hermoso. lo quería mencionar, aunque no tiene nada que ver con el tema, porque perdían mucho los grandes. Iban los grandes a perder a la cancha de Colón, como ese mito de el elefante que se retira a morir al cementerio. Con el tiempo, por lo menos hasta los 90, yo recuerdo que se le decía con mucha conciencia, el fútbol argentino tenía un partido, no sé si te acordás, viernes, sábado de noche, el grande en el interior, era un clásico, el viernes de noche de Boca con Colón en Santa Fe. Y ese era un partido difícil. Cementerio de los elefantes. De los mejores también, de los mejores nombres que pueden haber. Bueno, este fue Colón. Siguiente, por favor. Pasamos al otro bando. ¿Qué es esto? Y una marcha media miliquera brazuca, ¿no? Vamos todos cantar. Clarísimo. ¿Qué es esto? De mal é o meu perdão. Tu tens o nome do heróico português. Vasco da Gama, tua fama. Vasco da Gama. Vasco da Gama. Con nombre do heroico portugués. El amigo Vasco da Gama, que fue una persona, nació en Portugal. Leandro, una ciudad donde es muy difícil pronunciar palabras como déjeme, déjese, desees o deseen. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque nació en Sinés. Oh, bueno. Espectacular fue ese chiste. Así te lo digo, Sinés.
Portugal, cerca de 1469, dicen distintas fuentes. Vasco da Gama era hijo de un señor llamado Estevão da Gama, que era el alcalde de Sines. Estaba bien acomodado Vasco. Bueno, el loco se formó en navegación, cuestiones por el estilo, y terminó agarrando laburo de explorador, que era una cosa muy usual en esa época. Y entró. Salió de gira a buscar lugares. Vieja, ya vengo. Voy a buscar 5 años después. El negocio de las rutas comerciales era el gran negocio, y en ese momento estaba prácticamente monopolizado por Venecia, que era un país, la República de Venecia, a través de rutas terrestres. Entonces, ahí el monarca de Portugal dijo: no, bueno, nosotros tenemos que encontrar una forma de llegar a India sin pasar por Venecia. Tenemos que ir por el mar. Hay que buscar. Así que el amigo Vasco da Gama se embarcó en su primer viaje justamente a la India, ahí por 1497, 1498, 1499. Más o menos. Fue el primero en unir Europa y Asia por una ruta oceánica. El momento clave fue, el loco le pegó para abajo, ahí lo vemos en el mapita, de Portugal. La línea roja es la ida y la azul es la vuelta, para los que están viendo en YouTube. Se dio cuenta que en la vuelta le dijo: me parece que acá nos abrimos demasiado. Entonces estuvo bien. La pancita esa roja en la que se fue alejando de la costa, digamos que llegó a la parte de África donde está, yo qué sé, Guinea, por ejemplo, esa primera parte de África, y en lugar de seguir la línea de la costa, como que se imaginó que el continente iba, supongo, a seguir medio pegado, y le dio para abajo. Abrile un poquito, dijo. Y lo debe haber agarrado 3 tormentas seguidas, que para mí lo derrumbó. 3 meses le llevó esa vueltita. Claro. Y finalmente, atravesando el océano, sin tener muy claro qué había. Ahora podemos explorar después esta idea, Leandro, pero, o sea, navegando, Sí. en plan, Hacia la nada. no sabemos qué hay. El 20 de mayo, llegó al Cabo Esperanza, que siempre se marca como un hito ahí, porque de repente empieza a pegar la pancita para arriba y recorrer África para el otro lado. Ahí dijo: vos, y si vamos más pegaditos a la tierra. Exactamente. Ahí se metió en Mozambique, por ejemplo, que ya ahí vio tierra de los dos lados, entonces empezó como a explorar un poco más. Y finalmente, el 20 de mayo de 1498, llegó a la ciudad de Calicut, en India, donde la verdad es que no pudo hacer ningún tratado comercial, pero por lo menos confirmó que se podía llegar por ese lado. Por otro lado, claro que sí. Es como el amigo que se mete ahí en un atajo, que te dice: no, pero por acá, vení por acá, llegamos. No llegás a ningún lado, pero qué linda travesía que tenés. Fue el viaje marítimo más largo de su tiempo. Fue recibido con honores, después hizo varios viajes comerciales más y logró finalmente establecer las rutas comerciales del Imperio Portugués con la India. De hecho, el Imperio Portugués reclamó la soberanía de todo ese terreno. Y después pasaron 400 años en el medio. Tranquilo. Llegó en 1898 y un grupo de gente, remeros, 62 remeros, cuenta la historia, muchos portugueses que estaban en Brasil, de vuelta. No, pero tenemos que hacer un cuadro. La gente en esa época solo pensaba en eso. Y ahora también. Bueno, tenés razón. Sin duda. ¿Qué pasaba? Justamente estaban haciendo celebraciones por los 400 años del aniversario del descubrimiento de la ruta marítima hacia las Indias. Entonces los locos que dijeron: vamos a ponerle Vasco da Gama. Así que nació el Vasco da Gama, que en esos primeros años solo se dedicaba al remo y dicen que también al tiro, que tardó 15 o 20 años en dedicarse al fútbol, y que, hasta donde yo sé, es el único cuadro dedicado a un navegante que nunca pasó por acá, en realidad. Sí, porque el Álvaro Núñez Cabeza de Vaca Fútbol Club no ha sido creado todavía. Pero Álvaro Núñez Cabeza de Vaca llegó acá. Vasco da Gama en realidad no tiene nada que ver con Claro. Brasil. Yo siempre pensé que había desembarcado en algún En lado, algún momento vino. aunque sea de paseo. No. Y aparte que, o sea, unos brasileros haciendo un equipo que celebraba. Sí. Bueno, eran O sea, más portugueses ellos. Bueno, pues ahí va. Todavía. Ahí está la clave de por qué no llegaron acá. La cuestión es que el Vasco da Gama tiene un par de cosas interesantes en su historia. Por ejemplo, la primera es que en 1923 empezó a competir en el campeonato de Río,
es el segundo cuadro de Río, después del Flamengo, es el Vasco da Gama, no es el Fluminense, claro, en términos de popularidad. Y fue uno de los primeros equipos que permitió la participación de deportistas negros, de deportistas mulatos, mestizos, de jugadores de clase baja, y eso le valió el enojo del resto de los equipos de Río de Janeiro, que le decían como que estaba contaminando un poco la cuestión ahí con gente pobre y negra, y los terminaron echando. La excusa que pusieron fue que el estadio no estaba bueno. Le decían, no, en realidad no es por eso, que no es por los mestizos, no es por los negros, eso no nos gusta mucho, pero el estadio no está bueno, no podemos ir a jugar al fútbol ahí. Así que los echaron, y Vasco da Gama durante un año se puso a buscar plata para poder construir un estadio. Hicieron un estadio, el São Januário, que en ese momento se convirtió en el estadio más grande de Sudamérica, y ahí pudo volver a competir este Vasco da Gama, que después en 1948 fue campeón de el primer campeonato sudamericano de campeones. Ellos dicen ser los primeros campeones de América en algún punto, mucho antes de la Copa Libertadores, y que en 1998, 100 años después de fundarse, fueron campeones de la Copa Libertadores de América, ganándole al Barcelona de Ecuador, con un equipo, Leandro, que no conozco a nadie, absolutamente a nadie. No sé si querés que te diga quiénes estaban. A ver, ¿cuál era la alineación del Club de Regatas Vasco da Gama? Que me gusta que se siga manteniendo así, que no sea más club atlético, que club de fútbol, sino que ya partió de la base de que fue un club de remero, entonces le pusieron Club de Regatas y así quedó. Como el Flamengo, que también nació como un cuadro. Sé que le gustaba mucho remar. Un saludo a Felipe Kluber, que salió campeón de Brasil con Flamengo el fin de semana. Un grande, Felipe. Alineación, atención, Carlos Germano, ese sí, Germano, el arquero. Sí. Wagner, Odván, Mauro Galbao y Felipe. No conozco ninguno. Luisinho, Nasa, Juninho Pernambucano. Epa. Pedriño, Donizete y Luisao. Donizete. ¿Lo conoces a Donizete? No, pero si me lo preguntan tengo que decir siempre que no. En el Barcelona de Ecuador jugaba Washington Aires, uruguayo. No lo conozco. Un gustazo. El pelado se indigna conmigo, pero confieso que no lo conozco. De larga carrera en Ecuador y un pasaje por el Vasas Budapest en 1991 en Hungría. Este fue entonces, Leandro, segundo cuadro de conquistadores, que es el Vasco da Gama. Esto no tengo ni idea qué es. Esto es historia pura de la música y el cine mundial y el deporte y la resiliencia y el amor por la victoria. Y Adriana. Atlético Balboa. ¿Este es el himno? No. No tiene himno. Bueno, bien. Es del Salvador y hasta donde sabemos no tiene himno. Balboa creo que es la moneda de... No, la moneda de Panamá no. O una cerveza creo que es en Panamá. Es tal cual decís. Y ya te lo voy a contar eso. ¿Sí? El Ciclón del Golfo, como se apoda al Atlético Balboa, se fundó en una noche de 1950 en la que un grupo de, atención, cipotes, que es la forma, botijas, ahí va. Gurises, pibes, los pibitos, chabones, ahí va, se juntaron en el barrio de El Quebrachal. Y tengo la alineación de la reunión, que es Mauro el Turco Granados, Simón Reyes. Mauro el Turco Granados trabajaba con Tinelli en los 90, ¿no? Ese nombre. Todos tienen nombre de... ¿Sí? Sí. De humorista. Paulino Cáceres, sí. Pablo Rubio, sí. El Rodo Guzmán, el Charlie Villalta, Charlie Juárez, René Pantoja, boxeador. Lucho Ávila, Chico Osorio, Juan Guevara, Chico Ruiz y un señor llamado Chabelo. En la casa de Timoteo Hernández. Parece que todos eran miembros de un equipo de béisbol de la localidad, de la localidad del Quebrachal, que se llamaba el Babe Ruth. En honor a... ¿Así se llamaba la localidad? No, el cuadro de béisbol. No, pensé que ya le habían puesto a uno de los mejores. Parece que no les iba muy bien, entonces Granados dijo, bueno, armemos un equipo de fútbol. Y bueno, se pusieron a jugar. Y mientras discutían posibilidades para nombres entre Granados y el Rodo Guzmán, Granados sugirió que lo definieran con un, atención, volado,
¿Qué es un volado? Un volado se le dice a cuando tirás la moneda. Opa, muy bien. Lo tiraron, Granado tiró la moneda y era una moneda panameña la que tenían ahí. ¿Por qué? Bueno, yo realmente desconozco Vaya a saber la por situación en concreto, pero de ese lado estaba Balboa, del lado de la moneda. Y entonces el señor Guzmán, que tampoco tenía muchas ganas de ponerse a pensar, ganó el derecho a decidir el nombre y dijo, pongámosle Balboa. Claro. Digamos que si hubieran tirado acá, capaz que se llamaba... 2 pesos. 2 pesos. O carpincho. Claro. Mirá vos. El Balboa hace homenaje, en definitiva, a el fundador de la primera ciudad española en la América continental. Allá arriba. Allá arriba, Santa María la Antigua del Darién, un señor que... Balboa había organizado una serie de expediciones por América en busca de oro y, por qué no decirlo, de esclavos, También. de robarle indios a las tribus. Y parece que su política hacia los indígenas combinaba el trueque por un lado con la tortura. Trueque y tortura. Normal. La cosa normal. Y además sí. iba como sembrando cizaña entre las tribus de la zona. Y se fue haciendo un nombre en la zona a fuerza de trueque y tortura. Y ahí se enteró que los nativos le habían dicho, che, mirá que al sur de acá hay un lugar que está lleno de oro, está lleno de gente, está precioso, anda para ahí. Y se supone que eso era el Imperio Inca. Y Balboa mandó una carta, un mail para que entiendan Claro. los botijas, los hipotes, de ahora. diciéndole, che, mándenme gente que parece que con 1000 entramos ahí abajo y nos llevamos todo el oro que tiene esta gente. Los españoles recibieron la carta, le dijeron que sí, pero mandaron a otro, a un señor llamado Pedrarias, y Balboa se calentó. Claro. Y se dijo, Pero tengo la idea yo. Te estoy diciendo cómo es la cosa y me traes a otro. ¿Dónde se vio? pero claro, ¿qué pasó? En el medio, hasta que llegara, pasa mucho tiempo, porque barco, Sí, Pedrarias se pone a organizar todo, a hacer la lista de las cosas que tiene que llevar, no sé qué. Entonces Balboa dice, ¿sabes qué? Yo arranco. Yo voy arrancando para ahí abajo. Y medio que se empieza a mandar para el sur. Ahí empieza a explorar por ahí. Y en un momento, medio yendo para el oeste, se encuentra parado arriba de la cordillera y mira para allá y dice, pero acá hay otro mar enorme. Es otra cosa esto. Y ahí descubre el Océano Pacífico. Tremendo. Primero que mira el Océano Pacífico. Baja entonces hasta ahí, se moja las patas en el río y dice, reclamo todo este mar para la corona española. Así nomás, ¿viste? Que Ni para él se lo quedaba, porque ya iba para los... Quédate ahí, quédate con todo eso y listo. ¿no? manda otra carta. Otra más. Otra carta. Y le dice que había descubierto todo esto y ahí medio que el descubrimiento hace que lo miren de vuelta con simpatía los de la corona y le dan el título de Adelantado de la Mar del Sur. No está mal tampoco. No está mal. No está mal. ¿No te gusta como título? Le falta. No está mal, le falta. Eso pensó el amigo Balboa cuando encima igual mandaron a Pedrarias por sobre él. Las relaciones entre los dos, Leandro, bueno, fueron celos, peleas, discusiones. Encima Balboa era un pibe joven, activo. Pedrarias lo mandaron ya medio de última. Un político. Era veterano, claro. cansado. Así que las mediaciones no hacían efecto. Inclusive Pedrarias en un momento prometió en matrimonio a su hija María con Balboa. La hija estaba en España igual. Sí. Ni se enteró. Ni se enteró. Pero a Balboa nada le convencía. Y finalmente Pedrarias le dijo, bueno, anda a explorar el Mar del Sur y haz lo que quieras. Y Balboa, ¿sabes qué hizo? ¿Qué hizo? Porque Pedrarias no le dio ayuda. Le dijo, bueno, anda a hacer lo que quieras. Armó los barcos, pero en realidad los cruzó por el continente de un mar al otro, digamos, de un océano al otro, ahora sabemos, desarmados. Ah, sí. Los armó del otro lado para poder explorar el mar del sur, que es la costa del Pacífico. Y ahí, bueno, conoció, por ejemplo, el Golfo de San Miguel, etcétera, etcétera. ¿Cuándo volvió? Todo mal. Una bestia, igual, si los desarmó. Salvo por lo de la tortura y el secuestro de caciques. Son detalles, cosas, pero... Cosas que pasan. Claro. Volvió y Balboa y Pedrarias no se llegaron a amigar. O fíjate que yo desarmo el ropero para mudarme y me queda estartalado y este tipo lo desarmó para un lado y lo desarmó para el otro, me imagino, porque tuvo que volver después.
Y supongo que sí, no lo pensé. Capaz que los dejó ahí los barcos, ¿no? 2 veces desarmó el barco y si volvió otra vez a España es una bestia. Es una bestia. Gran momento para recordar de ver la película Fitzcarraldo de Herzog, que es la historia justamente de Fitzcarraldo, una historia real del señor que armó el barco y lo llevó por tierra, cosa que hay que hacer a veces. Ni idea. Pedrarias, más celos, y encima Balboa como que empezó a testimoniar en cartas que hablar mal de Pedrarias, así que Balboa fue apresado, acusado de rebelión, alta traición, maltrato a los indígenas, y tras un juicio bastante rápido, hecho por un amigo de Pedrarias, Balboa fue declarado culpable, condenado a muerte y decapitado, junto con otros 4 cómplices que, pobres, ni siquiera su nombre pasó a leer. Claro, ni eso. Si me vas a decapitar... Por lo menos que quede ahí anotado mi nombre, ¿no? Pero bueno, tiene un cuadro de fútbol de El Salvador de la verdad una trayectoria bastante indigna. ¿Uno más, Leandro? ¿Un conquistador más querés? A ver, ¿tenés? Tengo 2. A ver, por ejemplo. No le pusieron suspenso para ver de qué cuadro era. Claro. El América. A ganar. El América. Bueno, parece que surge. La historia dice que un señor llamado Rafael Garza Gutiérrez. Qué buenos nombres que tenía la gente antes para fundar clubes. Muchísimo mejor que ahora. Leandro Lele La Cuesta. Se juntaron Sebastián Moreira y Leandro La Cuesta. Un club de mierda. No fundé nada. Claro, ja quieto, andá. Seguí con otra cosa. Parece que Rafael llegó a la reunión de amigos, con la misma reunión de amigos que pasa en todos los clubes, de botijas de liceo que quieren armar un club. Pero ¿qué pasó? La Garza Gutiérrez ya fue habiéndole robado a su padre un pantalón azul y una camisa hecha pelota, que era como amarilla pero ya estaba cremita, y le robó el pantalón al padre, le cortó a la altura de la rodilla y cayó así a la reunión, lo cual... hizo que todos sus amigos dijeran, este tipo está tan convencido, no le vamos a discutir nada, estos van a ser los colores de nuestro equipo. Pero al principio le pusieron récord al equipo. No, mal, feo, horrible. Los number one, ¿qué es eso? No. Por otra parte había otro cuadro llamado Colón, y parece que, según cuentan algunas crónicas, en Colón eran medio perros. Incluso no llegaban a juntar 11 jugadores muchas veces. Estaban en la mala, claro. Entonces uno que andaba por ahí, que era el profe Eugenio Senós, le dijo, che, vamos a juntarnos con lo del récord. ¿Y qué pasa? Parece que los del Colón, ¿qué tenían? Acceso a telas, acceso a pelotas, pero no jugadores. Y los otros tenían jugadores... La calidad, pero no lo económico. Y se juntaron, qué lindo. Cada uno sació sus necesidades. Se pusieron de acuerdo. ¿Y sabes qué día fue eso? ¿Qué día? 12 de octubre de 1916, en los llanos de la Condesa, se juntaron para decidir colores y nombre. Y, obviamente, ya decidido el color, miraron la fecha y dijeron, 12 de octubre, claro. Pongámosle América, que estamos festejando el descubrimiento de América. El descubrimiento de América. Así nació el América. ¿Tengo tiempo para uno más? No. ¿Tengo tiempo para hacer una pausa, pelado? Hagamos una pausa entonces y después te cuento más clubes. ¿Hay más conquistadores? Conquistadores, caciques, tengo todo. Oh. Estás escuchando Por Decir Algo. Sebastián Moreira, Leandro La Cuesta, Felipe Fernández, Conrado Hornos, PDA Radio, en Radio Mundo, 1170 AM. Seguimos en Por Decir Algo, repasando historias de cuadros de fútbol sudamericanos o americanos en general que tienen vínculo con la colonia, la resistencia a la conquista, ¿por qué no? Y otros colonizadores. Es lindo eso lo de la resistencia porque si bien marcamos esa resistencia, después le ponemos el nombre del conquistador al equipo, ¿no? Pero no hay tantos igual, ¿eh? Pero vamos, ¿cuántos vamos? ¿2, 3? ¿3? 3, porque el América ya no cuenta. Bueno, el América no. El América está bien. El América está bien. Pero los otros...
eliminé los que tenían que ver más con... Hay muchos que tienen el nombre porque la ciudad tiene el nombre. Claro. Entonces ahí en realidad el nombre es el homenaje a la ciudad, no tanto al conquistador en sí, ¿viste? Esos los eliminé. Solo me estoy quedando con los que tienen un vínculo directo con la persona, digamos. Muy bien, me gusta. El 5 que tengo ahora es el siguiente y no sé qué vamos a escuchar, Leandro. ¿La canción del Chavo? Parece. Glorioso perdón albiceleste, emblema de inmortalidad. Los vientos ¿de qué es se esto? sienten orgullosos de hacerte flamear. ¿Cómo? ¿De hacer qué? Magallanes, El Magallanes, vencedor. Señores y señoras, el Magallanes, el primer grande, se autodenomina de Chile, uno de los cuadros fundadores de la primera división de Chile y Opa. el cuarto con más títulos, aunque un cuadro que la verdad no lo tenemos muy presente. Ha pasado un poco... Pasa sin pena ni gloria Sí. por cualquier torneo internacional. De hecho, no sé si pasa. Si está en un torneo internacional, yo quiero que a mi cuadro le toque con el Magallanes. Sin duda. ¿Tu cuadro cuál es? Pueden ser todos los cuadros del Uruguay, pero vamos a elegir a Nacional. El Magallanes nació, con el nombre de la escuela donde nació, Escuela Normal, una porquería el nombre. Escuela normal. Escuela Normal José Abelardo Núñez. Y había otra que era escuela, tendría que haber otra que sea anormal. El Que concepto esa- de normal se usó mucho en las escuelas de todo el continente. No sé bien cuál es el origen, pero ahí están los normalistas mexicanos, por ejemplo. Ahí va, mirá. Así que era una cosa bastante común. Después de eso le pusieron Britannia, Sí. después le pusieron Baquedano. Baquedano. Supongo que es como Baquedano este nombre. Baquedano. Sí, sí, le agarró un gangoso ahí. Y hacia el año 1904, el club Escuela Normal, que estaba ya como el núcleo fundador de la Escuela Normal, que ya no eran estudiantes, como que deciden independizarse de la Escuela Normal y le ponen Magallanes al cuadro. Se supone que el origen tiene que ver con que en esa época estaba un conflicto limítrofe muy grande entre Chile y Argentina por la demarcación de todos los territorios cordilleranos y especialmente por el Estrecho de Magallanes. Opa. Y ahora vamos a hablar, por lo tanto, del Estrecho de Magallanes. Claro. ¿Qué es? Es el paso, que ahí mi querida Macarena lo está poniendo, mi querido Conrado, en YouTube, el paso que une a los dos océanos, digamos. No sé si en esa parte se sigue llamando océano o alguna parte de eso ya se llama, por ejemplo, mar argentino. Pero es Como mar lugar- argentino, pero ya le puso nombre ya le puso de quién era. Ahí te das cuenta de dónde nació, ¿viste? Por gente como Sebastián tenemos este tipo de problemas. Perdona, No se llama océano, se llama mar argentino. No, nunca visto. Mirá si estás escuchando Boric, No, es tremendo. como siempre. Es tremendo, perdonanos. Ese estrecho de Magallanes, que está ahí entre la Patagonia chilena, Tierra del Fuego, etcétera, etcétera, es el paso natural entre los dos océanos. Claro. Quedamos así. El huequito que quedó ahí. Es como el. Sí. Es el paso entre los dos océanos natural más importante hasta que llegó el Canal de Panamá. Exacto. ¿Está? ¿Por qué se llama Magallanes? Bueno, empiezo. Fernando de Magallanes Sí. fue un señor nacido en Portugal cerca de 1480 en un lugar, Leandro, llamado Sabrosa. Sabrosa, me encanta. El amigo Magallanes, que primero sirvió para el ejército portugués, producto de las expediciones que habíamos dicho, Portugal ya había llegado de India, y Magallanes medio que laburaba ahí, laburaba en África, pero en un momento empezó a pedir un aumento. Opa. En ese caso, un ascenso sería. Claro. Che, estoy para algo más, estoy para algo más, estoy para algo más. Y la típica que te dice el jefe, Leandro. Y bueno, buscá qué hacer. ¿O Sí. no? O te dice, no estamos para. La cosa no está. La cosa- no está para aumentos. Vamos viendo. Claro. Y en un momento el amigo Magallanes medio que se cansó y se fue a España. La típica, estás en una gran empresa, no te dan lugar, vas a la otra gran empresa de la época, que no eran los portugueses, sino los Españoles. españoles. Y ahí estaba Carlos I de España, que estaba medio desesperado por encontrar su propio Su primera viaje
a ese lugar de las Indias, o a cualquiera que estuviera medio cerca realmente, porque ya se habían dividido el mundo medio que en dos, y la mitad de Portugal incluía como la parte de las Indias, y España tenía como América, pero quería llegar al lugar donde estaban las especias, ¿viste? ¿Y qué pasa? Le dice a Magallanes, bueno, venite, pero buscame cómo llegar allá, que vos ya fuiste, porque ya trabajaste ahí. Entonces el amigo Magallanes se acuerda que Balboa ya había visto el Océano Pacífico, y dice, tengo que lograr cruzar para el otro lado. Así que armó una flota de 5 naves, que para la época era bastante. Claro. Y en 10 de agosto de 1519, 260, 270 hombres se mandaron al agua. La flota esta empezó a hacer varias escalas, siempre medio perseguida por los portugueses. Pasó primero bajó por África, después cruzó. Cuestión que el 31 de marzo de 1520, y acá empiezan las proezas, llegó a la bahía de San Julián, al sur de lo que ahora es llamado Argentina. Ahí medio que cargaron carne fresca, cargaron pescado, pero empezaron a racionar los víveres, a dar poquito. Y ahí la tripulación medio que se calentó. Claro. Que a mí dame... Como fíjate que vengo clavado en este barco hace 6 meses. Y se le picó. Motín. Claro. Motín. La verdad es que después de varios motines, lograron hacerse cargo los amotinados de 3 de los 5 barcos. Y uno permaneció neutral, mientras que Magallanes, que estaba en la Trinidad, que era la nave principal, empezó un plan para recuperar el control y finalmente logró recuperar el control de todos los barcos, con bastantes cuestiones de guerra, algún muerto que otro va a haber. Luis de Mendoza, el cabecilla del motín, murió en la acción y su cuerpo fue descuartizado de todas maneras por orden de Magallanes. Una investigación y el consiguiente juicio en esas condiciones declaró culpable a 40 miembros de la expedición, que fueron sentenciados a muerte y 2 de ellos torturados, mientras que otro decapitado. Como que te hacían preso. La muerte era asegurada y... el otro, el sufrimiento. Sufrimiento y, si no, descuartización. ¿Vos qué preferís? Sí. A mí que me descuartiza. Si ya estoy muerto. Bueno, si te estás muerto, sí, ya está. Magallanes se dio cuenta que en ese momento, después de todo eso, que ya no le quedaban muchas provisiones, y que aparentemente se habían equivocado al cargar en Islas Canarias y le habían mandado menos de lo que había pedido, pero no se dio por vencido y mandó a una nave adelante, la Santiago. Se encontró con una tormenta, la nave se hizo pelota, naufragó. A duras penas lograron desembarcar los sobrevivientes, naufragar ahí en la costa. ¿Y qué pasó? Se encontraron con los indios tehuelches que vivían en el área. Esta parte me parece espectacular. A ver. Como calzaban unos zapatos muy elaborados, Magallanes les llamó patacones. Y a la región terminó siendo conocida como Patagonia. Mirá vos. Porque tenían zapatos elaborados. Tal como recomienda cualquier madre ante una situación de frío como la se vive en la Patagonia, abrigate los pies, por favor. Sin duda. Y los tehuelches, que no eran ningunos boludos, hacían eso. Siguieron para el sur y finalmente llegaron a navegar en el estrecho, que a partir de ese momento llegaría a su nombre, entre el 21 de octubre y el 28 de noviembre. Dice que era tan difícil de navegar como había sido encontrarlo, que era impresionante, que veían las montañas nevadas, glaciares profundos, pero que encima despertó la imaginación de los navegantes que había fuegos nocturnos. La teoría es que era producto de los rayos y las tormentas, que prendían fuego cosas, pero los marinos, por supuesto, estaban confiados en 2 opciones, que una era que eran indígenas que los iban a esperar, estaban esperando para comérselos en cuanto naufragaran, o directamente bestias mitológicas
que no conocían, veían pasar animales que desconocían porque nunca habían visto, como gigantes elefantes marinos, o veían pasar un cóndor de 3 metros y decían, bueno, esto es fuego, esto no puede ser nada bueno. Este es el mismísimo Dios que está viniendo y nos está mandando Sí, no, a sus mejores guerreros. Y pensaban que era el fin del mundo. Claro. Recordemos que si bien había ya teorías sobre la Tierra redonda, muchos estaban convencidos que había un fin del mundo, la mayoría, en algún momento lo vamos a llegar a ver y listo. y que estaban ahí, llegando a eso. Pero finalmente lograron atravesar el estrecho de Magallanes y empezar a subir para arriba, por Chile, digamos, y empezar a encontrarse con el calorcito de vuelta. Claro. Y ahí como que se calmaron. Finalmente Magallanes fue asesinado en abril de 1521 en Filipinas, porque parece que Magallanes tampoco era muy pacífico, y medio que se iba peleando. Parece que las crónicas dicen que en todos los lugares donde lo iban recibiendo, digamos cuando ya cruzó en Filipinas, acercándose a Indonesia, lo iban recibiendo. Es el barco de Magallanes, se encontró con Robo el barco de Magallanes. Mirá vos, iba cargadito. Google Iba. Map. Qué hermoso Google Map. ¿Dónde está ese barco, Conrado? Y en el... ¿En el estrecho? Qué tremendo. No, ¿cómo va a estar en el estrecho? Sí. ¿Pero por qué está de Cotelé? Bueno. Está bajando ahí. No, muy bien, muy bien, muy bien. Y finalmente lo terminaron matando por hacerse el canchero. Juan Sebastián Elcano se quedó como líder de la expedición. En mayo tuvieron que quemar uno de los barcos que le quedaba porque estaba el casco lleno de gusanos. Y después zarparon de vuelta y finalmente llegaron a abrir la ruta, ya sin Magallanes, que nunca logró ver la isla de las especias, que era lo que lograban llevar. Pero finalmente, después de eso, cuando llegaron al lugar que ya conocían, que era el lugar donde estaba el Imperio Portugués, dijeron, no volvamos por el mismo lado, volvamos por el lado que ya conocemos. Claro. Y siguieron de largo y llegaron de vuelta a España, por lo tanto dieron finalmente la vuelta al mundo con esa tripulación. De todos los que salieron, Leandro, ¿sabes cuántos llegaron? Salieron, dijiste, 260 más o Sí. menos, y habrán llegado 45. Menos. 12. Más. 21. 22. 18 en el primer barco que llegó, y luego llegaron 4 más que en realidad a mitad de camino se tuvieron que volver porque no encontraban el camino y alguien los llevó después, no sé. 4 en un barco. No, barco. o sea, 4 los mandaron de vuelta para el Imperio Portugués, ahí para las Ahí va, Indias. ustedes se quedan acá. Y en un momento alguien los llevó de vuelta y finalmente se juntaron los 22 de los... Solo 60 igual llegaron a la isla de las especias, de los 260. Claro. Y sí, lo que pasa es que era difícil, eran otros tiempos, ¿no? Me cae bien Magallanes, Leandro. ¿Sí? Yo qué sé. Alguno que otro debe haber limpiado acá también, ¿no? A mí me cae bien porque el Cano y Magallanes me caen bien, A los patacones, bueno, por algo salió el patacón después en la época de Caballo, ¿cuándo era? Sí, El patacón, mirá. impresionante. Bueno, tengo cuadros, ¿tengo tiempo para decir algún cuadro nativo? A ver. Esto es el Aucas. ¿Y qué es Aucas? ¿También era un conquistador? No. Es Walter Aucas. Originalmente era una palabra que usaban para tratar con un poco de desprecio los misioneros de la zona amazónica de Ecuador a la tribu que se llamaba Guaraní, o se llama Guaraní, que habitaba por ahí, y que algunos dicen que significaba salvaje, aunque otros dicen que significa guerrero. Acá tenemos a los amigos. Y finalmente ahora como que se la apropian con orgullo a la palabra Aucas. Y las dos de adelante tienen carita de orgullosas de ser Aucas. Es una gran foto. Lo malo es que ejecutivos de la Shell, una empresa petrolera estadounidense que operaba por ahí, por el oriente ecuatoriano, decidieron formar un cuadro de fútbol. Cuando lo fueron a inscribir al cuadro de fútbol en la liga ecuatoriana, no les dejaron ponerle Shell, que era como que le iban a poner. Y bueno, ahí un señor de la Shell se tocó el corazón y dijo, bueno, vamos a ponerle el nombre más ecuatoriano que exista. Y así nació el Aucas. Le quedó como manchas, así, como arrancando. Como bostero, Ahí como va, gallina, Como gallina. como Exacto. quemero, como todo. Otro más. A ver. Cacique Diriangén, equipo nicaragüense nombrado por el cacique Diriangén, que fue
uno de los primeros que se rebeló contra la conquista, perteneciente a la cultura chorotega. Opa. Parece que andaba volando con muchas armas, especialmente con el garrote con punta de obsidiana. Le agarraba con el garrote de punta de obsidiana. La historia, brevemente, la cuenta Gil González en una carta, que era el conquistador que llegó a encontrárselo. Dice: parece que supieron de mí otros caciques grandes, y uno de ellos, que se dice Diriangén, trajo consigo hasta 500 hombres, cada uno con una pava en la mano. Opa. Y con 10 o 12 flautas. ¿Y qué más? Y trompetas. Además, había 17 mujeres, todas cubiertas de oro, y también había hachas de oro. Y más atrás venían otras 5 trompetas. Entonces, entraron a verme con las mujeres y el oro, y yo le mandé a preguntar a qué venían, y dijeron a ver quién éramos. Clarísimo, tranqui. Que les habíamos dicho que éramos una gente con barbas y que andábamos encima de unas alimañas. Así que querían ver quiénes éramos y lo que queríamos. ¿Está? Eso es la carta que le mandó. ¿Qué andan haciendo acá? A ver quiénes son estos. Claro. Parece la historia, dice que Gil González les dijo que se tenían que bautizar todos. Y Diriangén le dijo: mira, voy a pensarlo, vos esperame acá, que yo ya vengo y ya te digo bien cómo lo pensé. Y volvió 3 días después con 4.000 soldados. Hermoso. Y lo reventó. Dijo: anda a bautizarte. Me voy a hacer hincha del Diriangén. El Diriangén los mandó volar, pero bueno, lo cierto es que después de eso los españoles se armaron mejor y los hicieron pelota y los mataron a todos. Pero el 12 de octubre en Nicaragua se sigue celebrando el Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular, con mucho honor a este amigo Diriangén, que tiene un escudo precioso, aparte del club Diriangén. Me gusta. Bueno, Leandro, tengo más, pero no te voy a contar más nada. Bueno, pero decime, nombrame así, solo de Bueno, nombres. y después el más famoso, el Colo-Colo. Bueno, el conjunto cacique también. El conjunto cacique, en honor al cacique mapuche Colo-Colo, que lideró a varias tribus de la zona en la resistencia de la Araucaria, que básicamente duró 200 años. Tremendo. Él no los lideró los 200 años por obvios motivos. Pero 120 seguro. Pero si hubiera podido, los hubiera liderado. Así que Colo Colo es mi cuadro favorito de todo el mundo. No, aguante Diriangén. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo 1170 AM. Por decir algo, anda de recorrida de historias vinculadas a la colonia, al descubrimiento, a la conquista de América, a las historias de resistencia vinculadas al deporte y también a las historias que habían antes de que los españoles pusieran un pie acá, porque aunque usted no lo crea, habíamos desarrollado cosas preciosas. Y en general no pensamos en el deporte cuando pensamos en lo precolombino, pensamos en otras cosas muy interesantes como la arquitectura, todas las cuestiones de matemática y astronomía que desarrollaron, por ejemplo, los aztecas. O la mismísima guerra también, ¿no? Las guerra, estrategias, lo bélico, las armas que también habían en su momento. Eso todo es como que te lleva a pensar en eso, pero sí teníamos una parte deportiva que estaba bien fuerte. Cuénteme. Porque aparte, antes el deporte, y no sé si tanto antes y también ahora, el deporte está asociado a una ceremonia, un ritual. En su momento era más llevado a los dioses. Hoy en día igual siguen habiendo muchas cosas que son ceremoniosas, ¿no? A ver. Pero bueno, por ejemplo, vos vas al estadio y te comes un chori en el estadio. Vos no hay gente que lo tiene como ¿Pero una qué tiene de ceremonial un chorizo, Leandro? Algo especial, por favor, algo especial. Al final cualquier cosa es ceremonial. Y bueno, sí, la verdad que sí. A ver, que si vos lo haces de determinada manera, en un ámbito específico, termina siendo una ceremonia. Porque vos no tenés por qué vos ir y comerte un chorizo en el estadio. Pero sin embargo,
termina el primer tiempo o antes del partido, si vos me voy a clavar un rico chori mientras está sonando en la parrilla, no puede faltar. Eso es parte de una ceremonia, es parte de un ritual. De hecho, en el último partido, por ejemplo, de Uruguay que se jugó acá. Por favor. En el último partido que jugó Uruguay, en el entretiempo que hubo. No sé. Música. Cantó Drexler, cantó Cumbia Club, cantó. Esto todo parte de una ceremonia, los shows del entretiempo, el Super Bowl, todo es parte. Muerdo el choripán, ¿viste? Y me chorrea el chimichurri. Estás escuchando a Drexler cantando al otro lado del río. Me convenciste, Leandro. Entonces, al otro lado del río lo que pasaba era que jugaban a veces algunas tribus o algunas civilizaciones contra otras. Civilizaciones no tanto, porque es muchísimo, pero unos contra otros en determinados deportes. Pero algunos son más conocidos que otros y de hecho algunos, por ejemplo, como el Poc-Tapoc. ¿Sabes cuál es el Poc-Tapoc? No sé cuál es. ¿Te acordás de los incas, de los mayas, de los aztecas? Los tenemos cada una de esas civilizaciones, ¿no? Bueno, había un deporte que era que jugaban con una pelota de hule maciza que tenían que pegarle con cualquier parte del cuerpo, menos con los pies y con las manos, y tenían que pasarlo por un aro que estaba bien alto. Que si lo pasaban por ahí... Pero un aro... puesto al revés. Exacto, un aro vertical, no horizontal. Ese es como uno de los principales deportes que se tenían y que de hecho está considerado como uno de los primeros tipos de deporte como el fútbol así colectivos que hubo, era ese, porque tiene una mezcla de fútbol, de básquetbol, es espectacular, hasta de voleibol, vamos a decir, porque tiene que pasar por ahí. ¿Por qué no está vigente? Está vigente, Sebastián. ¿Cómo que no va a estar vigente? Por favor. Eso sigue estando. No, el video que estoy viendo en YouTube me da ganas de vivir. Exactamente. Eso son demostraciones. De hecho, había dos tipos de Poc-Tapoc, o por lo menos había dos tipos de canchas. La cancha era más o menos algo así como 2T invertidas unas a la otra, entonces tenías como un carril central y después tenías una base de cada uno de los equipos y después tenías dos aros que estaban en la mitad de cada una de las paredes, que las paredes podían llegar a medir hasta 8 metros, o sea que el aro iba a estar bastante alto y tenían que hacerla rebotar. En este caso, por ejemplo, una de las canchas que estamos viendo tiene la pared inclinada. Entonces, tiene pendiente. La pared no, el piso. El piso. Eso hace que esté más cerca de llegar la persona a meter el aro. Pero había otras que no tenían que la pelota eso. Se te va, ¿no? Se va por la pendiente y la perdés. Bueno, pero te hace más... Gol. Ahí no era solo el gol, ¿no? Sino que cuando la pelota pasaba por el aro, terminaba el partido. Terminaba el partido automáticamente, o sea, era una sola vez. Claro, era muerte súbita, pero inclusive a veces literalmente. La mayoría de las veces, porque era un juego realmente sagrado y estaba dedicado a los dioses. De hecho, hay un libro sagrado de los mayas que se llama el Popol Vuh, que aparecen varias referencias mostrando la importancia del juego. Y bueno, y de hecho en algunas de las obras que fueron recopilando a lo largo del tiempo, se muestran que primero que nada se hacía un sacrificio ya de por sí antes. Por las dudas. Para arrancar se hacía un sacrificio, se traía a alguna persona, se decapitaba, se le cortaba la cabeza. ¿Y qué se hacía con esa cabeza? A veces se la utilizaba de pelota. No. Exacto. Entonces está una cagada porque no picaba bien y se te agarraba de nariz, te agarraba, picaba. Me decapitaban a mí un problemón. Pero, o sea, te picaba tu ñata, yo capaz que salía envenenado. Agarraba uno más redondito, ¿no? Claro, capaz que sí. Pero bueno, realmente lo que se hacía era eso, ¿sí? Hacía para empezar un sacrificio y después, muchas veces, el equipo perdedor, porque el deporte estaba asociado también a el poder arreglar conflictos. A veces cuando había problemas entre dos bandos o entre dos territorios, no se decía, bueno, arreglemos las trompadas. No, vamos a jugar un picadito. Eso sí, el que pierde, marcha. Decapitamos a alguno por lo menos. Al capitán. De hecho, agarraban al capitán, que era el mejor del equipo. Bueno, listo, se terminaba decapitando al perdedor. Pero también... De ahí viene la palabra capitán. De capitán. Y bueno, capaz que sí, andás a ver. Lo que pasaba era eso, que ese aro representaba el paso entre los dioses del mal y los dioses del bien, el inframundo. Entonces cuando pasaba esa pelota para el otro lado, ya terminaba esa disputa y ahí mandaban a uno al inframundo y bueno, los otros estaban más llevados a los dioses buenos, por decir una manera. Pienso que si de primera uno tiende a pensar como algo medio salvaje, pero si uno lo compara con la idea de la guerra, en realidad es mucho más civilizado. Sano. De última, matar a uno, exactamente. Que ir. Bueno, no fue...
Héctor y Aquiles, todo eso, no había eso de, bueno, dame a tu mejor guerrero, yo te doy a mi mejor guerrero, peleamos mano a mano y bueno, y después... También, no vamos a ir todo. Por eso, vamos a estar 10.000 contra 10.000. Mucho más barato, aparte. Más barato, más práctico. Esto se jugaba con una pelota que era de hule o de caucho sólido, que podía llegar a pesar hasta 4 kilos y generalmente se pegaba con la cadera. Lo que hacían era que sí se utilizaban cinturones de cuero de venado como para que tenga un poquito de protección, porque si no te quedaba la cadera como mi abuela ahora, o sea, destrozada. Entonces trataban de tener como esa protección ahí. Se han encontrado canchas, cientos de canchas a lo largo de todo el continente, obviamente que siempre tirando más hacia el lado de México. De la cancha. La construcción de cancha. De toda la parte de Centroamérica y lo que es hoy en día Norteamérica. La cancha más grande que se ha encontrado está en Chichén Itzá, que tiene 120 metros de largo por 30 de ancho y paredes de 7.5 metros de altura, que es casi como una cancha de fútbol. Sí. O sea, eran más finita. Un poco más fina, sí, pero el largo es, de hecho, debe ser... Más larga. Más larga. Una cancha de fútbol, son 120 metros. Era un espacio... muy especial para toda la parte, toda la comunidad, porque es como te digo, se utilizaba para no solamente para rituales religiosos, sino que para todo el tema de la... Me gustaría que vuelva a ponerse de moda el fútbol, esta especie de fútbol, no sé si decirle fútbol, bueno, el poc-tapoc. El deporte me gustaría colectivo. que se ponga de Actualmente se sigue jugando principalmente en pueblos de México, por ejemplo, como en Sinaloa, hay un deporte que se llama el ulama de cadera, que es esto, es tratar de meter la pelota por un aro solamente pegando con la cadera, pero también existe el ulama de brazo y el ulama de bastón, y el ulama de bastón es prácticamente un hockey, o sea, con un palo parecido al de hockey, mucho más rústico evidentemente, tratando de pegarle a una pelota para meterla en un arito. No tienen arcos en este caso, pero sí tenían ese aro empotrado en la pared. Es uno de los primeros y de los más importantes deportes colectivos que se conocen. Ahí en YouTube estamos viendo varias estamos viendo imágenes de otras cosas. Sí, ahí está, ahí va. Acá tenemos el ulama de bastón. Claro. Y el ulama de cadera, exacto. Ah, qué bueno. Pero estos son actuales. Obviamente que la pelota esa no pesa 4 kilos ni loco, ¿no? Son pelotas un poquito más modernas. Estoy pronto para ir a jugar al ulama. Me gusta. ¿Qué otro deporte, Leandro? A ver. Otro deporte muy conocido era el Dejunsitsua. ¿Cómo? Dejunsitsua. Que de hecho, este deporte, que fue el primer deporte asociado al lacrosse. ¿Conoces el lacrosse? Sí. Lacrosse es un deporte que de hecho juegan... Me encanta. ¿Sí? ¿Te jugarías al lacrosse? Si existiera con Uruguay, yo no sé si existe. Es medio parecido al Quidditch. Ahí va, el lacrosse lo que van es con un palo, como si fuese con una red. Una red, exacto. Un palo que termina en aro. En aro, ahí va, llevando una pelota, pasándose una pelota y teniendo que meterla en una meta. Entonces, este deporte era muy parecido. De hecho, habían algunas imágenes ahí para pasar en el YouTube. Y este juego, el de Dejunsitsua, estuvo en los últimos Juegos Mundiales Indígenas que se realizaron. Hubo 2 ediciones de los Juegos Mundiales Indígenas. Sí, en el 2000. Antes de que diga los Juegos Mundiales. Entonces, el lacrosse es un deporte tradicional de las tribus norteamericanas, exactamente. Precolonia. Sí, es que muchas de ellas, a ver, después obviamente que tenés... Ese era como el deporte con más reglas o con más... Pero después tenés tiro con arco, natación en aguas abiertas, canotaje. De hecho, había algunas distintos tipos de balsas en los que hacían también carreras y competencias para hacerla. Pero sí, en cuanto a un deporte con distintas reglas, más armado y más creado por el ser humano, el lacrosse debe ser de los primeros. Por lo menos que llegó hasta acá. Exacto, que ya estaba. Qué lindo, Leandro. Que ya estaba acá. Entonces, como te decía, los Juegos Mundiales Indígenas fue una idea que surgieron en los 80, más que nada en Brasil. Bueno, Brasil tiene actualmente sigue teniendo mucha influencia de su población indígena, con una cultura que todavía hay lenguas indígenas en su sociedad. Y bueno, el que era entonces el primer ministro de Deportes en el año 96, ¿sabes quién era el ministro de Deportes de Brasil en el año 96?
Urrey Pelé. ¿En serio? Que fue el ministro del 94 al 98 en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, aprobó la iniciativa y promovió lo que en su momento fueron los Jogos dos Povos Indígenas. Ah, qué el juego lindo, de los del Juego pueblos de indígenas, Povos Indígenas. que se realizó su primera edición en Goiânia y que lo que hacía era eso, era traer gente y equipos de cada uno de los pueblos indígenas de Brasil a competir en distintas Disciplina. pruebas, exacto. Pruebas. Y como te digo, tenías tiro con arco, natación, remo, carreras, obviamente, y demás. Había uno que era el tirar la cuerda. El cinchar la cuerda, aquel, viste, que tenés la cinchada. 5 de un lado, 5 del otro, 10 de un lado y del otro, y vamos a darle. Qué lindo. Y era espectacular. No puedo creer que no exista más eso. La última vez que lo vi fue en el juego del calamar. Y también moría gente. Ahí tenemos imágenes, por ejemplo. No puedo Mirá. creer que no exista. Pero existen el juego de los pueblos indígenas, ¿todavía existe? Bueno, ¿qué pasa? Se hizo por primera vez en el año 2015. Sí. Fueron 2.000 atletas de 23 países. La idea era hacerlo cada 2 años. Pero en el año 2017, a los 2 años siguientes que se iba a realizar en Colombia, no se hizo por problemas económicos y políticos, porque bueno, que los pueblos indígenas sí, que los pueblos indígenas no, arranca toda la movida política interna, no se hicieron. En Colombia se tuvieron que mudar a Edmonton, en Canadá. Eso fue en el año 2019, se hicieron esos segundos Juegos Olímpicos y ahí fue donde apareció el de Juntisguá, que fue aquel que arrancaba con el lacrosse. Ahí los norteamericanos dijeron, bueno, pará, vamos a meter el nuestro. Entonces pusieron ese deporte. Después, en el año 2020, vino la pandemia, toda esta movida y este boom de darle cabida a los juegos, a los pueblos indígenas y a sus juegos y sus deportes, ya empezó a perder peso, y desde el año 2019, que no se hicieron desde aquella segunda edición. Pero bueno, imagino que en algún momento va a volver otra vez. Sí, por favor. Lamentablemente Pelé ya no está como para poder darle bombo de vuelta. Mandémosle un mail a Lula. Pero tiene que venir desde Brasil, básicamente, porque nosotros, por ejemplo, no tenemos... ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, no sé si está la historia de los... No sé qué deportes se podrían haber practicado acá. Creo que no hay. No sé si es particularmente registro, pero participemos. De lo que se buscaba, no hubo ningún juego particular, sino que obviamente competencia de tiro con arco, competencia de pelearse. Había una lucha que yo hoy quería retarte a vos, que era en una ronda de gente, los dos nosotros peleando desnudos, casi con taparrabo. No. Ahí, bueno, aquí seguimos mirando las imágenes de cinchando la cuerda. Este era, creo que, el equipo feminista. Femenino, sí. Y ahí también de tiro con arco. Precioso, Leandro. Tremendo. ¿Cómo te ves con el tiro con arco? Me puse muy contento y al mismo tiempo un poco triste porque no existe más. Por conocer algo que ya no existe. El ulama de cadera lo podemos empezar a implementar nosotros. Podemos armar un equipo. Ya te dije, el arma al Núñez Cabeza de Vaca no está puesto el nombre. Lo podemos armar nosotros y... Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca Fútbol Club. A mí háblame bien. Y arrancamos nosotros a jugar el ulama de cadera. Precioso, Leandro. Pausa y seguimos con más por decir algo. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo 1170 AM. Por decir algo, tiene día dedicado al 12 de octubre, al descubrimiento de América como lo conocimos en la escuela, a la conquista de América como le decimos hoy, y hay muchos vínculos entre el colonialismo y el deporte, y cuando yo hablo de estas cosas, no queda más remedio que darle ingreso a este programa al señor Felipe Fernández, que es el que más sabe del tema. Adelante, Felipe Fernández. Mientras en este momento también hace ingreso Valentina Fuster al estudio de la radio. ¿Qué pasó? Lentes de sol, hablando de colonización e imperio. Me trajeron unos papeles y me hacen firmar. Sesión de derechos de imagen. Sí. Fecha. Por una parte. Nombre. Por otra parte, Leandro La Cuesta. ¿Pero por qué dice que tengo que pagar algo acá? Eso es parte del caso. Estamos siendo colonizados por las autoridades de la radio. Ni Colón se animó tanto, ¿verdad?
por favor, firme. Esto es como una reproducción o una reinterpretación. Me pasó una hoja sin verla. Esta es la que tiene la cagada. Leandro va a firmar tal cual hicieron nuestros pueblos originarios. A mí, editar tu documento también. Opa, me vienen con espejito de colores y yo compro, Sebastián. Es así. Mientras Leandro La Cuesta termina de firmar la cesión de sus derechos de imagen, recibo ahora sí a Felipe Fernández desde la otra punta del mundo por el camino más largo. ¿Cómo estás, Felipe? ¿La DAECPU entró entonces? Sí. Ni en DAECPU perdí tanto, Felipe. Y ese bravo ese contrato. Mirá vos. Leonino. ¿Cómo estás, Felo? Qué placer tenerte acá. Qué placer tenerte acá para escucharte hablar. No sé de qué. No tengo ni idea de qué vas a hablar. A ver. Yo tampoco, así que. Bueno. Preparémonos, sintonicémonos. Estamos a la par. 12 de octubre me convocaron para eso, ¿ves? Sí. 12 de octubre, la fecha de aquel famoso partido en que Colón, como bien, yo los estaba escuchando, como bien hablaban ustedes, Colón, que jugó de visitante por primera vez en suelo americano, y el partido aquel duró muchísimo, como 3 siglos, y sabemos que, a pesar de la canción de León Gieco, que es 5 siglos igual, a mí ahí exagero un poquito, sabemos que perdieron los indígenas por goleada en aquel partido contra Colón, y el partido ese terminó cuando nos independizamos, aunque algunos dicen que se sigue jugando el mismo partido de toda la vida, pero con diferentes cuadros, por eso la canción de León Gieco y los 5 siglos. Sí. Pero yo propongo no meternos en ese berenjenal, principalmente porque la berenjena es originaria de la India. No tiene nada que ver con América. No, ya vamos a dejar eso claro. Me parece que como objetivo de programa dejemos claro que América no es la India. Es un buen momento para decirlo. Pero volviendo al tema de la independencia, está muy linda la historia épica de los pueblos rebelándose ante el invasor y eso de que los más infelices sean los más privilegiados y que la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo, como decía Bolívar, o Silvio Rodríguez, vaya uno a saber, o lo que sea que haya dicho San Martín, que capaz lo sabe Sebastián porque es argentino, pero no le conocemos muchas frases a San Martín en Uruguay. Pero acá, la independencia, vamos a decirlo de una vez, dígalo, fue cosa de las élites criollas. Que no te calle nadie, Felipe, que nadie te censure. Que no, de las élites criollas lo estoy diciendo acá, 2025, tuve que ver la fecha. Los muertos obviamente los puso el pueblo, pero la cuestión era sacarse de arriba a los españoles, más bien para repartir la torta con menos personas. Eso en lo material. Y en la cancha de las ideas, los que nos liberaron respondían más bien a ideas francesas e inglesas. Y por eso tiene todo el sentido del mundo, digo yo en esta columna con el mismo rigor histórico que las citaciones de Bielsa, que el deporte que haya aprendido en esos primeros años de patrias nuevas y fronteras a estrenar haya sido el fútbol. La historia casi se puede repetir en cada país de Sudamérica. Hijos de esa élite criolla que se iban a estudiar a Francia o a Inglaterra y volvían con una maleta llena de sueños y con una pelota de fútbol. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. Qué lindo esto. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Qué lindo, no, me conmueve Silvio Rodríguez. Lo voy a ver el fin de semana, Felipe. No te lo voy a. Es bueno, Silvio. Es bastante bueno, para mí va a tener futuro. Esta melodía la usamos en La Venganza en el 2019. Pasamos a la liguilla ese año, mirá. Sí, será bueno Silvio Rodríguez. Sí, es difícil porque tiene un fraseo extraño, ¿no, Lele? Sí, la usamos para la canción final. A ver, ¿cómo es, Leandro? Para la canción final la usamos. ¿Cómo era? Para que la te bueno, un desastre. Buscando agua potable. Nada, era un fracaso. Fracaso total. Mucho tiempo, claro. Felipe, te escucho. Bueno, hablemos. Sigamos hablando de esto del fútbol y las independencias y la identidad América Latinista, que no se dice así. Decía uno por ahí
que la historia de todas las culturas es la historia de los préstamos culturales. Y hemos pedido cosas prestadas en América. Si bien, esto es lo que quiero decir hoy, en América no heredamos el fútbol de los españoles. Acá los españoles jugaban a otra cosa, los vascos a sus juegos de pelota, que prendieron en algunos lugares con comunidades vascas. También eran muy populares los deportes ecuestres, obviamente, pero lo cierto es que los españoles juegos con pelota muy pocos. Como decía Lele, como contaba Lele en el bloque pasado, antes que viniera la pelota de fútbol, había algunos que otros juegos de pelota en el continente, indígenas, como decía bien el Lele, del lacrosse pasando por los juegos centroamericanos de pelota, o el palín mapuche, que es una especie de hockey en tierra, mucho más aburrido y que el hockey, porque la pelota en tierra no rueda mucho. También es verdad, hay que decir que los ingleses, donde estuvieron mucho tiempo, o sea, desde hace mucho más tiempo que en otro lado, prendió el cricket, como en las Antillas, en el Caribe, en la India o en Australia, pero en América, en el Caribe, donde los ingleses hacía mucho más tiempo que estuvieron, ahí tienen sus equipos de cricket. Y acá lo que quiero contar es, hay que ir a las invasiones inglesas. ¿Las recordamos, las invasiones inglesas del Río de la Plata? Sí, cómo olvidarse. Capítulo importante de la educación histórica. 1806, 1807, los ingleses marchan ahí, las dos veces, en Buenos Aires y en Montevideo. Los corrimos. Los corrimos. Sí, inglés vos corriste. Y ahí suceden dos cosas. Por un lado, los criollos se dan cuenta de que pueden ganarle una guerra a una potencia y que, además, segunda cosa que ocurrió, se vinieron a vivir acá algunas familias inglesas a comerciar, y entre ellas los Hogg en Buenos Aires, y esas viejas élites locales, juntos con esta clase inglesa, son las que le van a dar institucionalidad al novedoso juego que vendrá en el futuro. Pero era importante que ya hubiera ingleses viviendo acá, porque conectaban con los ingleses que vendrían y traerían las primeras pelotas. Porque hay que decir que el fútbol, como en el resto del mundo, en este lugar, también comenzó siendo un deporte de las élites y que después fue permeando hacia abajo. Y tratando un poco de pensar el fútbol, la relación del fútbol y el colonialismo, Pablo Labarces dice que solamente en el campo deportivo es posible la inversión de que el dominado venza al dominante. Claro. Eso ocurre solamente en el plano deportivo. Después, en la historia, no sucede nunca. Pero lo que sucede en Latinoamérica es que se empieza a desarrollar el fútbol en un momento donde España ni picaba en el deporte. Entonces, no teníamos eso de enfrentar a la nación conquistadora. No había ese duelo histórico, con carga histórica contra España, porque todavía no jugaban al fútbol, o por lo menos no jugaban a buen nivel a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero para lo que sí sirvió el fútbol en Latinoamérica fue para afirmar identidades nacionales inexistentes hasta la independencia, porque esto también hay que decirlo, Sebastián, Leandro, antes de la independencia, las eliminatorias sudamericanas eran aburridísimas porque éramos el mismo equipo todos. Claro. Éramos todo un mismo equipo. No había. Éramos toda América. A lo sumo podíamos decir, bueno, capaz que tenemos a los hinchas de Simón Bolívar, a los hinchas de San Martín y a los hinchas de Artigas y Brasil. 4 equipos, pero como mucho había 4 equipos. Sí, equipos, pero eran todo el mismo, un embole. Sí, no, aburridísimo. Entonces, después que nos independizamos, hubo que inventarse países y por ende hubo que inventarse naciones. Y si es como que las naciones, como dicen también, hay algunos pensadores que dicen que una nación es una comunidad imaginada, una comunidad imaginaria, el fútbol en estos lados del mundo sirvió para imaginarnos como nación diferente al que teníamos al lado, que era igual a nosotros. Pero entonces hubo que inventar banderas, himnos, colores. Y el fútbol vino en esos momentos, con los estados más o menos ya estaban establecidos, pero nos faltaba el crear. Y además pasa algo más. Cuando nos independizamos, esto lo dice Graciela Maturro, una pensadora argentina, cuando rompemos con España, cuando las élites criollas de ese momento rompen con España, también rompen
con todo su pasado. Y eso incluye también el pasado indígena, el pasado autóctono. Eso se va a rescatar mucho después. Al comienzo los países quisimos romper. En Uruguay tuvimos a Rivera con el genocidio de Sal Si Puedes. En Argentina estuvo Roca, Sebastián, Sí. me corregirás. Pero Julio Argentino. hubo eso, claro. Hubo eso de el progreso es europeo, no es local, no es autóctono. Y entonces el fútbol vino también a servir en un principio para eso, pero luego fue ese fútbol transformándose en cultura popular, y es ahí donde se rescata la esencia de los pueblos, es en la cultura popular. Y el fútbol pasa a ser cultura popular. Pero sin olvidarnos que fueron ingleses y franceses los que de los que copiamos y de los que empezamos a traer. Y te voy a poner algunos ejemplos, una breve lista. Por ejemplo, en Uruguay, el primero que trajo una pelota y más o menos organizó esto se llamó William Leslie Poole, inglés, graduado en Cambridge y profesor del English High School en Montevideo, 1885. Y William Leslie Poole fue profesor de quién? Del que luego fundaría al Albion. Por más que se llama, el decano del fútbol uruguayo. El bueno, pionero. este era el profesor del decano del fútbol uruguayo. Que además la curiosidad es que por más que se llamara Albion, fue el primer club criollo en el sentido de... Bueno. Sí, señor. De integrar futbolistas nacidos en Uruguay, a pesar de que se llamara Albion. Y Pero ahora bueno, volvió eso a lo primera vamos a división. Mirá vos cómo cierra Sí. todo. ¿Viste? ¿Y con quién? De la mano de Guzmán Montgomery, De que es Guzmán. fundador de Por Decir Algo. Tremendo. Tremendo. Y que Todo tiene tiene que ver apellido. con... Es tremendo. Tremendo el mundo. Todo tiene que ver con todo. Tremendo el mundo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué En más? Pero Brasil- en todos en- lados no lo llevó William Leslie Poole, ¿o sí? No, lo de Willy Poulet estuvo en Uruguay. En Brasil, Brasil depende de la zona. Brasil hasta Es muy grande. bien entrado el siglo XX. Sí, era muy grande y hasta bien entrado el siglo XX estaba totalmente desconectado. Eran islas de ciudades por ahí. Entonces fueron brasileños descendientes de escoceses, suizos, alemanes que le hicieron entrar en San Pablo, en Río Grande do Sul. Todo eso se fueron desarrollando como por separado hasta que en algún momento, cuando empezaron a construir aeropuertos, se conectaron. Pero eran alemanes, suizos, escoceses. En Chile fue un inglés, pero de apellido Scott, por lo cual hay quienes dudan de que en realidad no fuera escocés. Y en las confusiones históricas pensaron que Scott era el apellido Claro. y no el gentilicio. Scotsés. Introdujo el fútbol. Claro, Scotsés, gran director de película. En Perú fueron marineros británicos, por el puerto de Callao y de Lima. En Paraguay fue un holandés, Hantelman, que era profesor de educación física, que pasó por Buenos Aires, agarró un par de pelotas y las llevó para Paraguay. Y Colombia es un caso extraño, porque en Colombia la introducción del fútbol se la adjudican a un coronel yanqui, que era el director de la Escuela de Ingeniería Civil y Militar de Bogotá. Bolivia trae su primera pelota desde Antofagasta, que se conectaba con Oruro. En Venezuela fue un galés el que introdujo el fútbol. En Ecuador fueron un par de hermanos que se fueron a estudiar a Inglaterra y volvieron. Y en México fueron también, dependiendo de la ciudad, ingleses, escoceses. Y hasta, esto es curioso, un belga, que el belga casualmente fundó lo que luego sería Chivas, que en la actualidad es un equipo que solo juega con jugadores mexicanos. Claro. Con esa filosofía que bien tiene Athletic de Bilbao, bueno, pero lo curioso es que este club mexicano que solo juega con mexicanos, lo fundó un belga. Y distinto, lo que nos separa, sí, es en aquellos lugares donde triunfó el béisbol en América. Y el béisbol triunfa porque esas élites de esos lugares centroamericanos y del Caribe miraban para Estados Unidos. Y curioso para marcar cómo era toda la cuestión del béisbol, ejemplificar era la palabra que estaba buscando, no me salía, el béisbol en esa zona del mundo, tenemos a Cuba, que Cuba fue colonia española hasta 1898, o sea, bastante más tarde que el resto de países americanos. Y ahí el enemigo de los españoles en Cuba eran los estadounidenses. De hecho, España pierde a Cuba en la guerra con Estados Unidos en el 98. Y las autoridades españolas no le caía nada bien que se jugara un deporte como el béisbol, que fue inventado en Estados Unidos. Y al contrario, para los jóvenes cubanos que se querían sacar al imperio español, lo antiimperialista era jugar al béisbol. Y fue tan popular el béisbol en Cuba que después, cuando vino la revolución, lo usó. Porque lo usaron incluso para recaudar fondos
para la revolución, para las distintas reformas que quiso llevar a cabo Fidel Castro, se hacían partidos de béisbol donde jugaba el propio Fidel y jugaba Che Guevara y jugaba Camilo Cienfuegos, porque ya había aprendido el béisbol en Cuba. Entonces, dependiendo para dónde mirar a tu elite, era si se introducía el béisbol o el fútbol. Claro. Y por último, yo lo que quiero ya como abrir el debate ya con ustedes es, esto también es una idea de Pablo Alabarces, y es, no existe algo así como la historia del fútbol latinoamericano, porque nos cuesta mucho, todavía no hemos llegado al punto de pensarnos como unidad. No hay algo así como una unidad latinoamericana. Sí en los poetas, sí en las canciones, pero no hay una institucionalidad. Por ejemplo, no hay ninguna institución que reúna solamente a los países latinoamericanos. Hay, a lo sumo, la que involucra también a los países caribeños, que se llama, ya me va a salir el nombre, o tenemos la OEA, que también involucra a Estados Unidos, pero no hay algo que involucre de México a Argentina solamente a los países latinoamericanos. Ajá. GRULAC, no me salía, GRULAC, Grupo de Latinoamérica y del Caribe. El GRULAC involucra también las islas caribeñas, que son más bien colonias británicas, holandesas, francesas, etc. Entonces, pasa lo mismo, me parece, que con el fútbol americano, con el fútbol latinoamericano. Cuando hablamos de fútbol latinoamericano, en realidad hablamos como de unidades dispersas de varios fútboles, de varios estilos, y que incluso yo creo que por momentos nos ha llevado a la confusión de copiar cosas que vienen de Europa por el simple hecho de que en Europa funcionan, cuando acá es otra cosa. Y que Latinoamérica en su conjunto en un momento se retiró no sé si se retiró, pero sí, la historia fue que el avance y el desarrollo intelectual del deporte, y hablo aplicado a la táctica, no hablo de filosofía, sino que te digo, quienes piensan los estilos de fútbol y demás han sido europeos, las escuelas de fútbol son europeas, y hemos como dejado de lado eso, y hay veces que seguimos comprando espejitos de colores porque en Europa funcionan, sin trabajar, me parece a mí, una identidad latinoamericana. No sé cómo lo ven ustedes, pero me parecía que era un lindo tema para conversar en esta fecha. Sí, es interesante. No tenemos mucho tiempo para conversarlo, pero me vino a la cabeza Fernando Diniz, si no me equivoco, entrenador del Fluminense, que empezó a desarrollar una idea en la época del Fluminense campeón de América, que fue hace creo que 2 años, de volver a dar libertad a los jugadores para recuperar una especie de esencia del fútbol brasileño. Sí, creo que es Fernando Diniz, si no me equivoco, ahora me entró la duda, pero... Sí, el que jugó la final con el City. Claro, que le ganó la final a Boca, y que en esa época lo que él decía es que estaba muy bien lo que practicaban en Europa, pero que para el fútbol sudamericano no había que perder de vista que había una esencia, por lo menos en el fútbol brasileño, que tenía que ver con dejar jugar y dejar ser y dejar fluir a los jugadores, y que todo no podía estar atado a ciertos esquemas. Lo cierto es que después los jugadores se van a Europa y el fútbol que practican es el fútbol europeo, entonces eso complica un poco. A mí me gustaría hacer, como hacen en otros deportes, por ejemplo el golf, que hace poco fue la Ryder Cup, que juegan América contra Europa, ¿viste? Poder hacer la selección de Latinoamérica o de Sudamérica y poder competirle a los europeos y ganarle ahí, más que nada en el fútbol, ¿no? Después en los otros deportes no sé si estamos tan para ganarle. Sí, pero ahí la pregunta termina siendo si el fútbol, aunque ganen los jugadores sudamericanos, digamos, con sus países de orígenes, si el fútbol que jugamos es realmente un fútbol y para mí tiene sudamericano. Tiene toques que sí. Porque los jugadores juegan y se desarrollan allá. Es una polémica para otro día. Sí, pero bueno, por ejemplo, que Suárez juegue con la garra charrúa está asociado a que algo de los pueblos. Que además les deben querer ganar siempre, ¿no? Siempre, obviamente, por eso. Bueno, armemos otro día la selección del fútbol sudamericano para jugar contra la selección del fútbol europeo, y yo creo que podemos realmente ganar. Si querés, lo podemos hacer, pero después de la pausa, Leandro. Bueno, despedimos a Felipe Fernández y este modo avión sobre Colonia y deporte. Debería haber sido modo carabela. Modo carabela. Oh, carabela. Beso, Felipe. Un abrazo grande, muchachos. Y a Vela también, ahí está. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast.
Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radio Mundo, 1170 AM. Te quiero contar algo que me encontré hablando de colonialismo y deporte, que es una nota del Washington Post, ¿Sí? querido Leandro, que cuenta una situación que se está dando de colonialismo en el atletismo actual y que cuenta una crónica desde una ciudad de Kenia. Dice, los corredores llegaron de todo a Kenia atraídos por el premio mayor de los 3.000 metros, la oportunidad de mudarse a Estados Unidos y competir para una universidad estadounidense. Los organizadores anunciaron la carrera como el boleto dorado. Es como... Al borde de la pista de tierra, los locutores anunciaban las universidades que tenían scouts buscando kenianos, la Universidad de Alabama, la de Arizona. La noticia de la carrera se había extendido por todo el país, incluso cuando las becas académicas y las visas de estudiantes ya habían sido objetos de críticas por la administración de Trump. Lo cierto es que la temporada pasada las mujeres kenianas lograron los 3 primeros puestos del campeonato de la NCAA, que es el campeonato de universidades de Estados Unidos. Y otro montón de atletas keniatas se estaban incluyendo en los campeonatos americanos. Estaban ahí, por ejemplo, Dismas Kiprotich y Kelvin Kipto, estirándose en el césped junto a la pista. Ninguno de los dos pesaba más de 63 kilos, estaban esperando sus eliminatorias. Kiprotich, de 24 años, estaba obsesionado con el tiempo de clasificación de 8 minutos y 12 segundos y con lo rápido que tendría que correr. Kipto, de 20 años, intentaba imaginarse su cuerpo dando vueltos en la última curva, con su teléfono explotando con las llamadas de entrenadores estadounidenses interesados en él. El disparo de salida para la primera manga fue dado y Kiprotich salió disparado, corriendo la primera vuelta en poco más de 60 segundos, el ritmo de un tiempo con el que habría ganado el Campeonato Nacional de Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué rápido!, exclamó uno de los reclutadores con un cronómetro. Una leve mueca se dibujó en el rostro de Kiprotich un poco antes de lo habitual en la carrera. Que no solo era el ritmo, era lo que estaba en juego. Si pudiera correr lo suficientemente rápido hoy, podría cambiar la vida de toda su familia. Generaciones enteras de pobreza interrumpidas por una sola carrera de 3 kilómetros. No todos piensan igual. Es tráfico de atletas, dice Rita Gary, entrenadora de atletismo y cross country en la Universidad de Furman en Greenville. En 2009, poco después de mudarse a Estados Unidos, un señor llamado Stwetzel creó Scholar Book, una empresa que se dedica a reclutar atletas por todo el mundo. Primero los reclutaba en Kenia y Nigeria, pero de a poco descubrió que el gobierno estadounidense les rechazaba las becas y empezó a reclutarlos en Kenia y Nigeria, especialmente en Kenia, pero después llevarlos a países más amables como Polonia, donde Estados Unidos no mira tanto a la hora de dar una visa. Volvamos a Kiprotich, que creció en un pueblo del centro de Kenia, lejos del circuito de atletismo central del país, y que por vergüenza entrenaba antes que amaneciera para que nadie lo viera, siempre con la esperanza de conseguir un contrato que lo sacara de su casa. Finalmente, Kiprotich pidió prestado suficiente dinero para pagar el viaje de 8 horas en ómnibus al campeonato, alquiló una habitación, se unió a un grupo de entrenamiento hasta que llegaron las pruebas. Tenía 24 años y aunque no había límite de edad en la NCAA, sabía que la mayoría de las universidades solo reclutarían a un atleta de su edad si conseguía marcas de clase mundial. En la pista, la zancada de Kiprotich se había acortado, ya no estaba en esos tiempos de campeón nacional. Balanceaba los brazos con demasiada fuerza, su rostro se contraía, estaba perdiendo el ritmo. Otros corredores le adelantaron y terminó en un distante 8:42. Me derrumbé, dijo entre jadeos. Sus compañeros de entrenamiento intentaron consolarlo, pero Kiprotich permanecía inmóvil, mirando la segunda carrera. Allí estaba Kipto, relajado en medio del pelotón. Estaba al margen mirando el cronómetro su padre, pero tratando de mirar la pista, y Kipto corría más lento de lo necesario, hasta que en la última vuelta de la carrera aceleró y tomó la delantera. Kipto no había investigado sobre universidades, pero sabía que serían los reclutadores los que dirían a qué universidad podría ir con su mejor oferta.
Eso pensaba agotado, mientras en la última vuelta sabía que cualquier universidad, aunque no lo hubiera investigado, sería mejor que vivir en Kenia rural. Hizo clic en el cronómetro a los 8:12. Era lo suficientemente rápido para clasificar. Esperó semanas la llamada hasta que finalmente la Universidad Estatal de Middle Tennessee estaba lista y le hizo una oferta. Ya había 5 kenianos en el equipo de atletismo, incluso uno de ellos había sido el más rápido del país en la misma disciplina. Ahí el entrenador del equipo, Kate Broman, le gustó que además Kipto fuera buen estudiante y le dijo a Scholar Book: necesito que me consigas un kenyata más para poder ganar el campeonato de la conferencia. Y entonces le reservaron un vuelo a Polonia, desde donde efectivamente pudo conseguir la visa estadounidense. Y recién ahí Kipto googleó Murfreesboro y dijo: bueno, no es una mala universidad. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo, 1170 AM. Se va este programa de Por Decir Algo con tintes coloniales. PDA, por descubrir América. Le hubiésemos puesto el programa nosotros hoy. Recién me di cuenta ahora, boludo. No. Siempre se nos ocurre algo cuando ya es tarde. Claro, me pongo a laburar en el medio del programa. El programa del patrimonio, al otro día del patrimonio, ya no le podemos recomendar a nadie que visite el programa de hoy. Justo un día después de Descubriendo América, ya no le podés, mirá, todavía sigo con el chip de la escuela, ya no le puede decir a alguien en el asado: no, viste que hoy escuché que... Y aparte domingo, ayer justo asado, siempre que tenés te lo tenés que guardar para el año que viene. Y la idea ahora también. ¿Y de qué podemos hacer la semana que viene? Yo tenía ganas de... Mirá, Fernando Medina me escribió para decirme del Premio Nobel de Literatura que ganó el amigo húngaro. Opa. Y se me ocurrió que podríamos vincular literatura con Hungría, no sé, por 2 semanas después del Premio Nobel. Pero bueno. No pasa nada, que tanta pasa cosa. Nada. No, lo podemos hacer igual. ¿Nos vamos cantando, Leandro? ¿Cómo era la letra de la que te dije hoy, Sebastián? ¿Cómo sería la historia si yo me pusiera un segundo en tu piel? Ah, qué linda letra esa cuando cantamos eso. Qué lindo, Leandro, pero no te la acordás. No me la acuerdo, me acuerdo solamente esas 2 oraciones. Pero si buscan La Venganza del Fusilero 2019, lo van a encontrar. Mejor texto de carnaval, sí. Así como lo ven. Porque mucha gente escribe y dice: no, ¿quién es ese que está ahí en Por Decir Algo? Que es claro, que no sabe nada. Con esa cara de Gil. Con esa cara de Gil. Y estoy yo también, díganle. O sea. Primer premio. No, primer premio. Mejor libreto de Murgas 2019. Mejor cuplé de carnaval, hermano. ¿Qué te crees que sos? ¿Qué te crees que sos? El grupo no lo defiende. Mejor libreto de Murgas, mala interpretación por los 17 burros que contrataste. No cantábamos tan bien. Esa es la cara. Por Decir Algo, se fue. Fue una presentación de RIMAX Focus, la inmobiliaria más importante del país. MSL Corporate, empresa de logística internacional. Y Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.